Buenas noches. Buenas noches a todos. Es un gozo y un privilegio poder estar delante de la presencia del Señor, porque la palabra es bien clara y algo que el hermano Allen me dijo hoy, precisamente en la tarde, que cuando dos o más estamos reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Así que aunque esto sea una clase, aunque sea eh, instrucción bíblica, Él está en medio de nosotros, por eso a Él se merece toda la excelencia que nosotros le podamos brindar. Continuamos con las clases del libro de Apocalipsis, capítulo 11. La semana pasada estuvimos viendo hasta el capítulo 11, del 1 al 14, cuando hablamos de los dos testigos, qué hacen los dos testigos, qué hacen con los dos testigos, cómo Dios los levanta después de 3 días, la vara que se le dio a Juan para medir el templo, qué quería decir esto, qué quería decir medir afuera, y todo esto lo vimos en la semana pasada, cuando estudiamos del capítulo 1 al versículo 14, perdón, del capítulo 11, del versículo 1 al 14. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 11 también, pero del versículo 15 al 19. Y esto lo vamos a leer primero, como siempre hacemos, leemos las escrituras. Dice, la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios, de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ok, hoy vamos a estudiar con detenimiento este capítulo desde 15 a 19. El capítulo 11, versículo 14, que es el último que estudiamos la semana pasada, termina así. Y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ustedes saben que en el capítulo 9 se habló de los 3 ay. Ya pasó 1 y ya pasó 2. Ahora viene el tercero. Los ay del Señor son acontecimientos que vienen sobre la tierra, que acontecen y son grandes acontecimientos de juicio. Entonces, termina aquí el versículo 14, dice que el tercer ay viene pronto. Y es la séptima trompeta. Y la preparación para los juicios de las copas. Cuando se toca la séptima trompeta, hay una preparación para el derramamiento de las copas de ira del Señor para juicio sobre la tierra. El tercer ay y el último de los juicios se va a hablar aquí en el capítulo 11. Con el tercer ay empieza lo último de los juicios sobre la tierra. Con el tercer ay estamos en la segunda parte de la tribulación, de los últimos 3 años y medio, los tiempos y mitad de un tiempo, que estudiamos que es 3 años y medio, y se llevan a cabo todos los acontecimientos hasta el milenio. Todo esto va a acontecer. La segunda, también con el tercer ay y lo último de los juicios, va a acontecer el anuncio de la venida de la gloria del Señor Jesucristo para tomar posesión del reino del mundo. La segunda venida de Cristo vendrá acompañada de los juicios de las 7 trompetas. Cuando la segunda venida de Cristo estén Cristo descendiendo con sus ángeles,
va a venir el derramamiento de las 7 copas, que es el final de los juicios de Dios sobre la tierra. Estos juicios consumará el misterio de Dios. O sea, ya todo va a ser consumado. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, que dice: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que con el toque de la tercera trompeta, de la 7ª trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y esto fue anunciado por los profetas. Y vamos a verlo. ¿Por qué fue anunciado? Porque a los profetas se les habló desde el tiempo antiguo que vendría este tiempo de juicio sobre la tierra. Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. Y vamos a ver, vamos a Amos. Ahora todo el mundo va a ver que todas las profecías que estaban escritas ya están delante de ellos. Se está cumpliendo las profecías que estos profetas habían hablado que pasarían en los últimos tiempos. Exacto. El profeta Amos habló de esto. Dice Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, Amos reafirma esto, que la consumación de los tiempos y el misterio de Dios fue anunciado a sus siervos los profetas. En Mateo 13, capítulo 11, vamos allá, Mateo 13, capítulo 11. Vamos a ver lo que le dice, vamos a comenzar en el capítulo 10, vamos a ver lo que le dice el Señor a sus discípulos, que también fueron profetas, porque anunciaban la verdad del Señor, las profecías del Señor. Dice, entonces, estamos en el 13, 11. No, 13:10, va a empezar en el 10. Propósito de la palabra. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, aquí estamos viendo cómo a los discípulos también se les dio a entender los misterios del reino. Este reino, este misterio fue anunciado por los profetas antiguos y fue revelado a los discípulos que anduvieron con Cristo, o anduvieron con Jesús cuando el tiempo de Jesús aquí en la tierra. Así que el misterio de Dios, como dice capítulo 10, versículo 7, ahora, vamos allá otra vez, Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, y lo leemos, dice, 10, versículo 7. Dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, o sea, cuando ya está tocando la trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, o sea, los tiempos se han cumplido. El misterio de Dios se consumará como él lo anunció a los siervos los profetas. Cuando vimos en Mateo que él dice que por qué los discípulos le preguntan a Jesús que por qué hablaba en parábola, él le dice, porque a ustedes les he revelado los misterios, pero a ellos no. Así que tengo que hablar en parábolas para que entiendan. Y Amos dice que en Amos capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos los profetas. Este misterio para los profetas y para los discípulos fue más o menos revelado los tiempos, pero en realidad la consumación de los tiempos lo vamos a ver ahora a partir del capítulo 11. Los acontecimientos que trae consigo la 7ª trompeta va a ser que va a haber una derrota completamente y decisiva a los enemigos de Dios. Con la 7ª trompeta va a comenzar los juicios finales, va al final del toque de la 7ª trompeta, que la 7ª trompeta no se sabe ciertamente si va a ser
al principio de los 3 años y medio o al final de los 3 años y medio, pero va a haber ese toque de trompeta, va a ser la diferencia entre los 3 años y medio primero y los últimos 3 años y medio. Aquí, con la séptima toque de la trompeta, se van a derramar las 7 copas de ira. Y va a ser, con este derramamiento de las 7 copas de ira sobre las naciones, va a ser, el Señor va a enviar juicio completo para la manera decisiva de derribar sus enemigos, los enemigos de Dios. Y vamos a ver, el gobierno gentil, encabezado por el anticristo, será aplastado. Ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan de la estatua de Daniel, que al final hay una piedra que cae sobre los pies de la estatua y se desmorona la estatua completa. O sea, se acabaron los gobiernos humanos. Esa piedra que desbarata todo que no traje la lámina, pero yo se las voy a enseñar la semana que viene. Hay una piedra que es Cristo, que rompe, le da los pies de esa estatua, que esa estatua lo que está hablando era de los diferentes gobiernos humanos. Todos estos gobiernos humanos van a ser derrotados por Cristo. Todos los enemigos de Dios van a ser derrotados. Todo el gobierno humano va a ser derrotado. Todo esto va a acontecer después de la séptima trompeta y de las 7 copas de ira. Los moradores de la tierra reciben el último llamado de parte de Dios en este tiempo para reconocer al Mesías antes de la consumación de los juicios de las copas. Va a haber un llamado a arrepentimiento. El Señor aún en este tiempo, después que ve cómo las naciones están en contra de Él, a pesar de esto, el Señor va a tener todavía un tiempo para llamar a aquellos arrepentimientos. ¿Quiénes se arrepentirán? Los que crean que Jesucristo es el Mesías. Los que crean en ese tiempo y Dios aún va a dar un tiempo de arrepentimiento. Todos estos acontecimientos de Apocalipsis del versículo 15 al 19 son relacionados con la segunda venida de Cristo en gloria para tomar posesión de la tierra para siempre. Ya esto va a ser los últimos juicios que Dios va a enviar a la tierra. Va a derrotar a sus enemigos, va a derrotar al gobierno gentil que comienza con la cabeza de bronce que es Babilonia, con Nabucodonosor, y después vienen los medos persas, y después vienen los griegos, después viene el gobierno romano, y al final los gobiernos de las naciones mezclados con el barro de los pies de la estatua de Daniel. Pero esta estatua va a ser derribada por Dios. Se van a acabar todos los gobiernos de la tierra. Vamos ahora al 11:15. Vamos a leerlo otra vez. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ok. Al toque de la séptima trompeta suceden cosas en el cielo. Va a haber grandes voces celestiales. ¿Quiénes son estas voces celestiales? No lo dice, pero por deducción de lo que estudiamos en el capítulo 10, en el capítulo 4, en el capítulo 5, de lo que hay en el cielo delante del trono de Dios, deben ser los seres celestiales, los querubines, todos los ángeles, que son millones y millones y millones, los 24 ancianos, que son seres celestiales, y los querubines, que están delante de la presencia de Dios. Dice que entonces habrá, al toque de esta trompeta, hubo grandes voces en el cielo. ¿Por qué? Están alegres porque la consumación del misterio de Dios llega al final. Ya Dios implanta su gobierno. Después del toque de esta trompeta comienza el proceso
para que finalmente Jesucristo descienda y implante su gobierno por siempre. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay un inicio en este toque de trompeta, en el capítulo 1, el toque de esta trompeta, hay un cambio de poderes. O sea, ocurre el cambio de poder de gobiernos humanos para darle entrada y anuncio al Señor que viene a tomar posesión de su reino. Así que con el toque de la séptima trompeta, que por eso es que hay gran algarabía en los cielos, porque ellos estaban esperando este momento en que verdaderamente el Mesías sea el Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra. Entonces hay un gran alboroto en el cielo. El inicio del cambio, con este toque de trompeta hay un inicio de cambio de poderes que ocurrirán en el periodo de los 3 años finales y medios, que va a ser el cambio del gobierno humano por el de Jesucristo. Hay un majestuoso anuncio de que el Señor viene a tomar posesión de su reino, porque aquí lo dice, los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo. O sea, toda la tierra va a ser del Señor y de Jesucristo. Así que hay un anuncio majestuoso de la posición del Señor sobre toda la tierra. Va a haber júbilos, va a haber un gran júbilo en estas huestes celestiales. Posiblemente, como dije, hay grupos señalados en el capítulo 4 y en el capítulo 5, como los 24 ancianos, los miles y miles de ángeles que adoran al Señor, y los querubines que están siempre delante de la presencia del Señor. Todo esto acontece en el cielo, pero está relacionado todo lo que está aconteciendo en el cielo con lo que va a pasar en la tierra. O sea, no hay un desligue. Todo lo que está aconteciendo en el cielo va a ser un reflejo de lo que de lo que viene sobre la tierra. Y por eso ellos tienen regocijo, porque ellos saben que finalmente Jesucristo es el vencedor. Jesucristo es el que va a ganar al final de la guerra, al final de todas estas situaciones y de estos juicios. El Mesías va a establecer su reino milenial por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto acontece en el cielo, pero su reflejo va a ser directamente en la tierra. Se cumplen todas las profecías, hermanos. Ya con este final de la consumación del misterio de Dios, como dice capítulo 10, versículo 7, que dice que, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Se van a cumplir completamente todas las profecías anunciadas desde el Antiguo Testamento. Todo va a venir a encajar en ese tiempo y vamos a verlo. Se cumplen todas las profecías anunciadas por los profetas sobre el reino del mundo como sistema vendrá a ser el reino de Dios soberano y de Mesías. Vamos a Daniel capítulo 2. Madre, si por favor me puedes buscar y pon el micrófono y por favor, Niurka, quita el micrófono para leer. Necesito que me busquen. Yo voy a leer Daniel 2:35. Niurka, ¿puedes leer Miqueas capítulo 4 del 1 al 5? Enrique, Zacarías 14 del 8 al 9. Vamos a ver cómo es que todas estas profecías habladas pues los profetas se vienen a cumplir ahora. ¿Y quién falta? Y Made, si puedes leer, apunta Isaías 32 del 1 al 7. Zacarías 14 del 8 al 9. Vamos allá. Yo voy a empezar con Daniel. Capítulo 2, perdón, porque no lo he buscado. Jeremías, Ezequiel. Daniel, ok. Daniel capítulo 2. Vamos a leer ahora las profecías habladas por los profetas
en el Antiguo Testamento de lo que va a acontecer o de lo que está aconteciendo ahora aquí en Apocalipsis capítulo 11, de 15 hasta el 19. Entonces, Daniel 2:3 dice así. Y el rey le dijo. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos, este es el rey Nabucodonosor, al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Este es el sueño que Daniel después interpreta. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Aquí en este sueño es el sueño que tiene Nabucodonosor sobre la imagen, sobre la estatua de los diferentes gobiernos. Ahora vayamos al 2:35. Vamos a leer el 31, porque yo no sé si ustedes alguna vez han leído esto, pero es muy interesante, porque aquí podemos ver cómo es que Nabucodonosor tiene esta revelación de los diferentes gobiernos del mundo y cómo Daniel lo interpreta. Vamos a empezar en el 31. Tú, oh rey, ve, ahora le está hablando Daniel, la interpretación. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada. Esta piedra es Cristo, no con mano. Una piedra cortada, no con mano de hombre, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. La estatua cae, o sea, las naciones, todas las naciones humanas caen delante de la presencia de Dios cuando ya Dios, al toque de la séptima trompeta y después de las 7 copas de ira, Jesucristo tomará poder sobre todo el mundo, sobre toda la tierra, Él reinará. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. No va a quedar rastro de ningún gobierno humano. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Quién es la piedra? Jesucristo. Él establece su reino, establece su gran reino. Y todo esto fue desaparecido de la faz de la tierra. Así que Daniel es uno de los profetas que habla con mucha certeza del desvanecimiento de los gobiernos humanos en la tierra y del establecimiento del reino del Mesías en la milenial. Exactamente. Ahora, la próxima, Zacarías 14 del 8 al 9. ¿Entendieron todo esto? Deben de leer, deben de buscar, si ustedes pueden, para que tengan esta visión, este sueño, esta revelación que Daniel le dio a Nabucodonosor. Si ustedes pueden, busquen en Google la estatua revelada al rey Nabucodonosor para que vean las divisiones de los gobiernos humanos y cómo esta piedra, no hecha por mano de hombre, Jesucristo, desvanece, tumba y dice que es llevado todo esto por el viento. Se acabó el gobierno humano, se acabó la esclavitud, se acabó el gobierno de Satanás, se acabó todo. Estamos ya llegando al tiempo de que
el gobierno de Jesucristo sea establecido en la tierra. Y los profetas hablaron sobre esto. Ahora va a leer Zacarías 14, 8 y 9. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. En aquel día, ¿cuál es aquel día? El día que El día el grande día, y temible. no, el día que se venga a establecerse después del día grande y temible, del tiempo de la tribulación, cuando viene a establecerse el reino milenial. Ok, la próxima, que va a leer, ¿cuál vas a leer? Miqueas. ¿Eh? Miqueas 4. Ajá, Miqueas 4, del 1 al 5. sí. Miqueas 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén. 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 Esta es otra profecía hablada por el profeta Miqueas, que va a tener cumplimiento después de la séptima trompeta y de las copas de ira, el regreso de nuestro Señor Jesucristo como su segunda venida aquí en la tierra. Van a pasar otras cositas que vamos a verlo más adelante, pero estamos ya en el proceso y en el tiempo de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Ya estamos llegando casi al final de que el reino milenial sea establecido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, próximo profeta. Ok, está en Isaías 32, 1 al 7. Dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas, para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Entonces, aquí cuando dice, he aquí que para justicia reinará el rey y príncipes presidirán en juicio. Y será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aquí está hablando que en este reino establecido por nuestro Señor Jesucristo va a haber una completa equidad. No va a haber iniquidad, va a haber una completa equidad. Todo va a caer en su lugar y todo se va a establecer como como es Él, justo y limpio y santo. Ok, yo quería leer
No, está bien, vamos a dejarlo ahí porque son bastantes escrituras. Vamos a continuar. Entonces hemos visto ya a través de todos estos profetas que hablaron en el Antiguo Testamento, especialmente, muy especialmente el profeta Daniel, que explicó completamente la explicación de todos los gobiernos humanos representados por la estatua de Nabucodonosor. Cómo es que al final de todo el tiempo, de todo esto, viene esa piedra no hecha por mano de hombre y destruye todas estos gobiernos humanos y se viene a establecer el reino del Señor. Él reinará por los siglos de los siglos. El Mesías vendrá a cumplir las promesas hechas por Dios. Vendrá como león de la tribu de Judá, como la raíz de David para reinar sobre la casa de Jacob y sobre las naciones de la tierra. El cielo se regocijará porque en el mundo no hay países. Por eso es que hay un regocijo muy grande cuando vamos otra vez allá a Apocalipsis capítulo 11, que dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hay un gozo tremendo porque finalmente vamos a llegar a la eterna paz. El cielo se regocija porque no hay países ni gobiernos cristianos que puedan comparar nada con el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Todos los gobiernos del mundo, hermanos, todos los gobiernos humanos del mundo, todos, son comparados como león con alas, como oso carnívoro, como leopardo alado de 4 cabezas, vamos a verlo, como bestia espantosa con 10 cuernos, como carnero de 2 cuernos y como rey de un cuerno. Todo esto lo habla todo el profeta Daniel. Y vamos allá al profeta Daniel. Todos los gobiernos del mundo son descritos por el profeta Daniel cuando ve las diferentes bestias como animales salvajes. El gobierno del mundo gobernado por los hombres, no existe, hermano, la razón de Dios en ellos. No existe. Todos los gobiernos humanos, como vimos en la representación de la estatua, aunque parezcan que hablen de Dios, todos están regidos por Satanás. Hay algunos hombres que se levantan y hemos visto cómo a través de la historia se han levantado hombres con un poco de justicia en su corazón. Pero al final, el que rige a las naciones y el rey de este mundo y el príncipe de este mundo es Satanás. Y ningún gobierno humano puede tener una semejanza con el gobierno que va a establecer nuestro Señor Jesucristo a finales de los tiempos. Y vamos a ver qué vio Daniel con respecto a esto. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 4. Dice, primer imperio mundial, Babilonia. Lo primero que ve Daniel en la estatua es el primer imperio mundial de humano, que es Babilonia, que es la cabeza de oro. La primera era como león. O sea, él vio este imperio humano. Ah, mira, ahí lo tiene la estatua. Ahí está. No se ve muy claro, pero búsquenlo en Google y van a encontrar muchas figuras de esto. El primer gobierno humano, imperio mundial humano, Daniel lo vio como un león, o sea, un león una fiera que tenía alas de águila, y estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas y se levantaba del suelo y se puso yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Gobierno humano. En el capítulo 7, versículo 5, está hablando del segundo imperio, de la estatua que vio Daniel, que es el Media Persa. Esta segunda bestia, según Daniel, es semejante a un oso, o sea, son todas bestias. Todos los gobiernos humanos los describe Daniel como gobiernos que los representan animales feroces, ¿ok?
Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual alzaba de un costado más que del otro. Tenía en su boca 3 costillas. Eso tiene explicación, pero no lo voy a dar ahora. Nada más estoy haciendo hincapié o recalcando sobre cómo Daniel vio los gobiernos humanos. Los vio como, animales salvajes que están ready para devorar. Y es verdad, ningún gobierno humano tiene nada de Dios, hermano, nada. Entonces en el 7:6 dice, tercer imperio mundial, Grecia. Después de esto miré, y hay aquí otra bestia, otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también estas bestias 4 cabezas y le fue dado dominio. Ese es el imperio griego. Y después viene Daniel 7, el cuarto imperio mundial, Roma. Después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible. Este es el gobierno romano, el último de los pies de la estatua, que después se mezcla con el barro, que vamos a ver quién es el barro. Dice, en gran manera fuerte, de la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y la sombra hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos es otra bestia espantosa de un gobierno humano que ve Daniel, y está en el capítulo 8, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medio Persa. Así que es una bestia espantosa, porque es la que devora de verdad y tiene 10 cuernos. Y también está en el 8:21, que habla del macho cabrío, que es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos, el rey primero. Bueno, lo que yo quería darles a entender aquí, cómo es que Daniel describe todos los gobiernos humanos. Son gobiernos completamente sanguinarios, salvajes, gobiernos que prácticamente ninguno sirve al Señor. Ninguno sirve al Señor. Como digo, dentro de algunos gobiernos mundiales o gobiernos a nivel de países, hay algunos gobiernos, algunos hombres que se levantan con algo que sea que sea de Dios, pero desgraciadamente lo que vio Daniel, nada que ver con Dios. Todos los gobiernos que vio Daniel fueron representados por bestias salvajes, que representa la crueldad, la ambición, el poder del hombre, el dominio sobre los pueblos. Lo vemos, por ejemplo, en Venezuela. Estoy hablando actualmente, vemos, por ejemplo, el gobierno de Cuba, el gobierno de México, que es un gobierno completamente corrupto. Vemos muchos gobiernos, especialmente en América Latina, que de Dios no tienen nada. Y en Europa, Dios no existe. Y hay algunos pueblos que cuando se levantan presidentes con ese amor de Dios, tratan de desaparecerlo, de destruirlo. Y estamos viendo en Centroamérica, en Sudamérica, algunos gobiernos ahora mismo con lo del coronavirus, cómo han buscado la presencia de Dios y son bien criticados en este momento estos hombres de Dios que han mostrado la necesidad de Dios en sus países. Sí. Vamos el gobierno humano, nada que ver con Dios. Vamos un momentico a la interpretación de la visión de las bestias de Daniel, versículo 7, capítulo 15. Perdón, capítulo 7, versículo 15, lo dije al revés. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto.
y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Jesucristo va a destruir todos los gobiernos humanos, va a derrotar a todos sus enemigos al toque de la 7ª trompeta y al final de las 7 copas de ira. Todo esto va a acontecer. Va a haber un dominio magistral por nuestro Dios en toda la tierra. Y todos los gobiernos humanos van a caer. Esta imagen de los países del mundo en Daniel 7:17 está lleno de una salvaje pasión y violencia. Hasta hoy los escudos, las banderas de muchas naciones están simbolizadas con imágenes de animales feroces, porque eso es lo que representa la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad, los gobiernos humanos están dirigidos por Satanás porque él es el príncipe de este mundo. Al igual que las aves y todos los animales feroces. Las 2 últimas guerras mundiales corroboran ampliamente el significado bíblico de esto, ya que se despedazaron al mundo como fieras salvajes. Cada uno tiró para sus intereses y no le importó la humanidad en las 2 últimas guerras mundiales. En el Holocausto fue lo mismo. Hubo una gran persecución sobre el pueblo de Dios. ¿Quién está reinando en el mundo? Satanás. No puede haber paz, hermano. Lo que va a venir con el anticristo va a ser una falsa paz. La única paz verdadera es cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y nosotros en medio de este mundo de tinieblas podemos hacer una luz que alumbre en el medio de la oscuridad. ¿Por qué vamos a alumbrar? Porque nosotros tenemos la paz de Cristo. Y el mundo no vive en paz. El mundo vive constantemente en guerra. Viven en ambición, viven en venganza, en ira, en odio, en robarle a unos a los otros, pero nosotros, siendo cristianos y teniendo el Espíritu de Dios, somos como dice la palabra, somos una luz que alumbra en medio de la oscuridad. Somos la sal de la tierra, la que persevera, porque la sal lo que hace es preservar. Y como nosotros somos sal en la tierra, nosotros preservamos aún en este mundo caído, aún en este mundo dirigido y gobernado por Satanás, aún la iglesia preserva la verdad de Cristo. Así que nosotros somos un pueblo escogido por el Señor para anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora entramos en el versículo 16 de Apocalipsis, 11:16. No, dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Vamos a leer el 17, y diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí vemos una ilustración del gozo de los 24 ancianos. Aparecen los 24 ancianos que hablamos en Apocalipsis capítulo 4, aparecen ahora por primera vez después de que ha transcurrido unas cuantas situaciones que hemos visto a través de Apocalipsis. Los 24 ancianos fueron nombrados por primera vez en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, y ahora vienen otra vez a la escena estos 24 ancianos. Su adoración forma parte de la acción de gracias que dan estas huestes celestiales a Dios, porque ya va a ser establecido su reino aquí en la tierra. Ellos están completamente gozosos de que finalmente el misterio de Dios es completado. Finalmente, las profecías vienen a su cumplimiento y finalmente se va a establecer el reino milenial. Esta expresión tiene que ver básicamente con la gratitud por la inauguración del reino y victoria final de Dios.
Sí que hay un gozo también de parte de los ancianos por el cumplimiento de las profecías. Ahora vamos a leer el 11:18. Y se airaron las naciones. Ahora viene la parte terrenal. Cuando las naciones ven lo que viene, lo que se viene a establecer en la tierra, las naciones se airan. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir, perdón, a los que destruyen la tierra. Ya Dios viene a establecer, a hacer su juicio, a establecer su reino. Es importante entender que ya estamos en un momento donde se acabó esta dispensación de la gracia. No hay gracia. Ya viene juicio y lo ha venido explicando esta clase en Apocalipsis, que comenzaron todos estos juicios que ya se habían profetizado. La alegría que hay en estos ancianos es que al fin, después de estar delante del trono, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ya por fin van a ver. Que ahora viene, esto parece una película de ciencia ficción, pero no es una película de ciencia ficción. Esto es una realidad que está delante del trono de la gracia de Dios y que le he mostrado a Juan hace 2 siglos atrás para que viera, sí, 2 siglos atrás para que viera todo lo que iba a ocurrir. Sí. 19 siglos atrás. 19 siglos atrás. No, 19. Sí, porque han pasado 2000 años casi de Juan cuando se le mostró toda esta visión. Estamos hablando de que para Dios no existe el tiempo, para Dios está todo delante de Él. Para Dios lo que ocurrió hace 2000 años está presente. Lo que tú hiciste el año pasado está presente delante de Dios. Lo que tú vas a hacer mañana está presente delante de Dios. Y se lleva a Juan y se le muestra a Juan todas estas cosas que van a ocurrir para nosotros, pero que ya ocurrieron en el cielo. Todo esto ya ocurrió en el cielo. Ya lo vio. Ya él vio todo esto en el cielo. En el mundo espiritual, todo esto es manifestado. Ahora, estamos en el proceso de que se manifiesten estas profecías que ya fueron vistas, como Juan las vio delante de estos ancianos. Es importante entender lo que son los tiempos para Dios, o el tiempo de Dios y los tiempos para el hombre. Si no, no podemos, me parece entonces más bien una película de ficción y no una realidad absoluta que es la demostración de Dios para conocimiento de nosotros, sus santos, y poder ver el misterio cumplido. Exactamente. En el versículo 11:18, vayamos allá, no sé si lo leí, sí. Dice, y se airaron las naciones, ya lo leí, ok. El Salmo número 2, vayamos allá. Salmo número 2, profetiza sobre las naciones llenas de ira ante el grandioso acontecimiento de la venida del Mesías. Ya saben que el Mesías llegará. Ya los 2 testigos profetizaron. Ya el ángel habló. Ya acontecieron muchos acontecimientos, valga la redundancia. Ya se abrieron los 7 sellos. Ya los 4 caballos de Apocalipsis pasaron. Ya se tocaron 6 trompetas. Y entonces, el Salmo 2 profetiza sobre las naciones llenas de ira por el grandioso acontecimiento de la venida del Mesías. Y mira cómo dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Ellos van a confabular contra todo lo que viene de Dios. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá.
el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurado todo lo que en él confía. El Salmo número 2 es una visión de este salmista sobre los tiempos finales de la ira de Dios contra las naciones, cómo ellos van a conspirar contra Dios y contra el Mesías, pero no lo van a poder vencer. Es increíble ahí, como vemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vemos que habla de Jehová, habla de su ungido, habla de que es su hijo, también lo menciona, pero sobre todo, esto es un salmo completamente inspirado. Esto es un salmo completamente inspirado por el Espíritu Santo. No hay confusión ninguna. Entonces vemos cómo es que hay una conspiración, cómo es que las naciones se conspiran y traman contra el Mesías, pero no lo pueden vencer, imposible. Entonces, los ancianos hablan de la ira de las naciones. Perdón, tengo un problema de la garganta hoy. No es el coronavirus. No es. Dice, vamos allá. Dice, los 24 ancianos aparecen por primera vez después del capítulo. Bueno, ya solo leímos. Los ancianos hablan de la ira de las naciones y la de Dios porque afirma el texto. Esto lo afirma el texto, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira de los hombres. Veamos la diferencia. La ira de Dios es santa, justa, es controlada por su sabiduría y omnipotencia. La ira de los hombres es inicua, es injusta, ciega e impotente. La ira de Dios derramada en los postreros días, pondrá fin a la rebelión de los hombres contra Dios en esta tierra. Y esto todo está hablado aquí en el capítulo 11, versículo 18, cuando dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar ha comenzado. Y comienza entonces, a través de los juicios de Dios, de la ira de Dios, que es santa, justa, porque Dios se aira, pero la ira de Dios no tiene que ver nada con la ira de los hombres. La ira de Dios es santa, es justa, es sabia y es omnipotente, tiene todo poder, mientras que la ira de los hombres es inicua, injusta, ciega e impotente. Entonces esta ira de Dios es derramada con toda su fuerza a través de las 7 copas de ira que vienen después del toque de la 7ª trompeta. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces comienzan los juicios, porque aquí dice, y el tiempo de juzgar a los muertos ya ha comenzado. ¿Y quiénes son estos muertos? Vamos a ver. El juicio de los muertos. En Hechos capítulo 17. Búscalo ahí para que lo leas, Enrique. Bueno. Hechos capítulo 17, 30 y 31. Yo lo tengo. Dice, pero Dios, o sea, estamos hablando ahora de que la ira de Dios viene sobre la tierra para juicio, ¿ok? Otra vez, definitivamente otra vez, como ha venido de diferentes maneras a través de todo lo que hemos visto hasta este capítulo. Pero esta vez la ira se va a manifestar para juicio. Y comienza el juicio y dice así, Hechos 17:30, dice, pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿De cuál ignorancia? De la ignorancia del desconocimiento de que había un Jesús Salvador. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay una oportunidad. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿quién va a juzgar? Jesucristo va a juzgar. Aquel varón a quien él designó. Él va a juzgar al mundo con justicia. Claro, la justicia de Dios es diferente a la justicia, o la ira de Dios es diferente a la ira de los hombres. Este tiempo escatológico que habla aquí de juicio a los muertos será cuando Dios va a tratar con diferentes categorías humanas, y lo vamos a ver. Hay 3 grupos. Están los muertos, como dice aquí, va a juzgar a los muertos, pero va a también dar galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes. Y va a destruir a los que destruyen la tierra. Así que va a juzgar a los muertos, va a darle galardón a los siervos, los profetas, a los santos, a los que temen su nombre, y a los pequeños y a los grandes, y va a haber destrucción de la tierra. Comienza ya el juicio. Ahora dice, los muertos resucitarán para juicio. Este juicio incluye a los que han sido salvados en el Antiguo Testamento, tanto judíos como gentiles, antes de entrar en el reino del Mesías. Vamos al capítulo, yo lo tengo aquí, no lo busquen, yo lo voy a leer. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Ahora, en Juan 5:25, apúntenlo, no lo busquen porque si no van a perder el sentido de lo que estamos hablando. En Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. ¿Ok? Y Mateo 25, hace falta que lo lean, de 31 a 46, vamos allá, vamos a buscar ahora Mateo 25. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque dice que va a juzgar a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los muertos son aquellos que van a ser juzgados no porque hayan creído o no en Cristo, porque estos muertos son del Antiguo Testamento, Cristo no había llegado, sino van a ser juzgados por sus obras. ¿Por qué por sus obras? Porque ellos actuaron de acuerdo al conocimiento que tenían de Dios. No conocían a Cristo, el Mesías no había llegado, ¿ok? Vamos allá, Mateo 25. Yo puedo leer. Sí, es que no lo voy a leer todo, Alex. Voy a saltar unas cuantas cositas. Mateo 25, 31. versículo 31. El juicio de los gentiles a las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, fíjate que aquí lo dice, cuando el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, en Mateo 16, pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Para qué se va a sentar en su trono de gloria? A juzgar a las naciones, a juzgar a aquellos que murieron antes de Cristo. ¿Ok? Y serán reunidas delante de todas las naciones y apartarán los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Ok, vamos ahora al 45. Tienen que leerlo completo, ¿ok? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Va a haber un juicio a las naciones. Cuando venga Cristo, su segunda venida, va a haber un juicio a las naciones. ¿Quiénes son estas naciones? Aquellos que murieron sin Cristo, van a ser juzgados por lo que hicieron. Y si leen completamente del 31 al 46, se va a dar cuenta cómo es que Dios va a juzgarlo. No lo voy a leer completo porque es muy largo. Y ya son las 9:20 y todavía no he terminado. Entonces, hay un juicio a los muertos. Pero también dice, vayamos otra vez a Apocalipsis capítulo 11. Y va a dar galardón a sus siervos los profetas. Va a haber un juicio a los muertos. Después va a galardonar a los profetas. Dios dará premio o galardón a dos grupos de personas. Las escrituras enseñan que Dios es galardonador ¿de qué? De los que lo buscan. Hebreos 11:6. Entonces, aquí hay dos grupos en el cual Dios va a galardonar. ¿A quién va a galardonar? A sus siervos los profetas. ¿A quién va a galardonar? A los santos pequeños o grandes, desconocidos o insignificantes delante de los hombres, o aquellos que han tenido alto reconocimiento. Cuando habla de pequeños o grandes en Apocalipsis, y después lo habla también en Apocalipsis capítulo 20, el juicio al trono blanco, cuando habla de pequeños y grandes, son aquellos que fueron desconocidos, pero fueron siervos del Señor e hicieron la obra del Señor, o grandes, aquellos que fueron reconocidos, que hicieron grandes obras que fueron reconocidos y sabemos de muchos de ellos. Así que eso es lo que quiere decir pequeños y grandes. Algunos que van a recibir galardón igual, no importa, ellos van a ser galardonados igual, pero unos van a ser reconocidos, fueron reconocidos por su gran obra y otros hicieron pequeñas obras, pero también son galardonadores, son merecedores de un galardón, porque como en Hebreos 11:16 dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Ok? Ahora, aquí dice, en la parte última dice, y destruir a los que destruyen la tierra. ¿A quién va a destruir Dios? Dios va a destruir a aquellos que destruyen la tierra. Este es el tercer acto divino relacionado con la ira de Dios, que tiene que ver con la retribución o el justo castigo a los inicuos. O sea, en el capítulo 11, versículo 18, hay tres actos divinos: el juicio a los muertos, el galardón a los profetas y a los santos y a aquellos que hicieron la obra de Dios, y también la destrucción de la tierra. Estos son los tres acontecimientos divinos que está hablando el capítulo 11, versículo 18. Dice, destruir a los que destruyen la tierra. Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Este es el tercer acto divino relacionado con la ira de Dios, que tiene que ver con la retribución o el justo castigo a los inicuos, aquellos que nunca se van a arrepentir. Va a haber un grupo que nunca se va a arrepentir. Estos son los destructores de la tierra, aquellos que están bajo el control de Satanás y han destruido la tierra. ¿Cómo destruyen la tierra? Mediante la corrupción ética y moral, mediante el sistema denominado Babilonia. Hay un sistema que es denominado por Dios que se llama el sistema babilónico. Vamos a ver más adelante cuando dice Babilonia la Grande ha caído. ¿Y qué es este sistema? Un sistema religioso, secular, comercial. Es completamente dominado, dirigido, guiado, gobernado por Satanás, por la bestia también, por el falso profeta y por Satanás. ¿Quién es la bestia? El anticristo. ¿Quién es el falso profeta? No sabemos específicamente quién es, pero se va a levantar un falso profeta. Por eso, este sistema babilónico se dice que es religioso,
secular, comercial, porque está incluido la bestia político, que es el anticristo que se levanta como el falso hombre que dice que va a traer paz al mundo. Está el falso profeta, que es representante religioso, y el mismo Satanás, que es el controlador moral y de la corrupción que hay en el mundo. Entonces Dios está hablando aquí en el capítulo 11 que Él los va a destruir. Va a destruir este sistema completo, dirigido por Satanás, por el anticristo, que es la bestia, y por el falso profeta. ¿Por qué? Porque ellos han destruido la tierra. Por tanto, Él los va a destruir. Y entonces el 11:19 dice, el templo de Dios, vamos allá al 11:19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Recapitulamos. Estamos en la séptima trompeta. Esta séptima trompeta da inicio a muchos juicios. Esta séptima trompeta va a dar la iniciación de la segunda venida de Cristo y el derramamiento de las 7 copas de ira. Y es el último ay de los 3 ay que hablamos anteriormente. Ahora voy a leer lo que tengo aquí sobre el capítulo 11, versículo 19. Cuando suene la séptima trompeta, ¿qué va a acontecer? Al final del toque de la séptima trompeta, el templo de Dios en el cielo se abre. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Sugiere el hecho de que Dios actúa en cumplimiento de todas sus promesas. El misterio se ha cumplido. Su intervención divina es manifestada por medio de relámpagos, como dice aquí, voces, truenos, terremotos y un gran granizo que cae sobre la tierra. Dios se demuestra su presencia de manera potente e inconfundible. Todos van a saber quién es Dios. Para los santos, esta será una señal del fin de los sufrimientos. ¿Por qué? Porque sabemos que viene un reino milenial que va a traer paz para siempre. Pero para los impíos será señal de juicio. La tierra temblará y se estremecerá. Después de todo esto viene el intervalo, después de todo esto que está aconteciendo con el toque de la séptima trompeta, que termina con el cielo abierto y se ve el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo hombre que esté en la tierra vea que Él es Dios. El cielo se va a abrir y todos los hombres en la tierra en ese momento van a ver que Dios es real. Pero con todo y eso, muchos no se van a arrepentir. Pero Dios permite que el templo de Dios se abre el cielo y se vea el templo de Él desde la tierra. Y el arca de su pacto en el templo de Dios. ¿Qué es el arca? El arca es la presencia de Dios en el templo. Él está enseñando a la tierra y a todos los que estén en ese momento en la tierra que Él es Dios. Él va a abrir el cielo, se va a ver su templo y todos van a ver el arca. Pero, aparte de eso, después que esto suceda, va a haber relámpagos. Dios está diciendo, aquí estoy yo. Va a haber voces, van a haber truenos y un terremoto y grande granizo caerá sobre la tierra. Aleluya. Y entonces, esto va a ser el preámbulo de la segunda venida de Cristo. Ahí viene entonces la segunda venida de Cristo y las 7 copas de ira. Pero entre la segunda venida de Cristo y las 7 copas de ira, hay un preámbulo en Apocalipsis que es desde el capítulo 12. Hay un preámbulo cronológico desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Y lo voy a leer. Dice, después de todo esto, un intervalo de sucesos cronológicos, los cuales se empiezan a realizar en el capítulo 15 y 16.
Del capítulo 12 al 14 constituye como un nudo, como algo que está ahí bien atado. Es un gran drama que vamos a ver la semana que viene, que conduce a la manifestación del reino de Dios en la tierra. Después, en el capítulo 15 al 16, vienen muchos acontecimientos cronológicos, o sea, en orden. Pero del 12, que ahora vamos a verlo la semana que viene, al 14, hay un nudo, una cosa que se arma así muy fuerte, que constituye un gran drama, algo que acontece. Vamos a ver quién es el dragón, quién es el varón, quién es el arcángel, quién es el remanente judío atacado por Satanás, quién es la mujer, quién es Israel, quién es ese hijo varón. Vamos a ver la bestia que sube de la tierra, el número del hombre 666. Vamos a ver el cordero y los 144,000 en el monte de Sión. Vamos a ver la condenación de la caída de Babilonia, que ya saben ya que es Babilonia, un sistema religioso, económico, político. Es un sistema que está rigiendo hoy en la tierra. Va a caer Babilonia. Va a estar la condenación a los que adoran a la bestia, la bienaventuranza para los muertos en Cristo, la visión del ángel con el evangelio eterno, porque aún Dios se va a manifestar en este tiempo para que aquellos que se arrepientan tengan la oportunidad de entrar. La visión de Armagedón, y entonces viene el juicio de las 7 copas. Y después veremos todo lo que acontece después de esto y lo veremos próximamente. Vienen cosas interesantes, no fáciles de interpretación, hermano. Los hombres a veces han interpretado. Yo trato de coger de las interpretaciones que más me dicta mi corazón, que son las certeras, porque cuando uno estudia Apocalipsis, como yo lo estoy estudiando, hay varias escuelas, ¿no? Unos creen que es esto, otros dicen que es esto, pero yo me voy siempre por lo que más dicta mi espíritu, que es lo correcto. Pero hay muchas interpretaciones sobre estas cosas. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Solo Dios. Nosotros solamente estamos en un bosquejo de aprender los acontecimientos y todo lo que ha hablado el libro de Apocalipsis, porque es importante que nosotros sepamos en qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que va a acontecer para que nuestra fe sea más fortalecida, porque dice en el capítulo 11, versículo 18, que va a haber galardones para los siervos, para los santos y para los que temen su nombre. Seas tú grande en el reino o pequeño en el reino, no importa, vas a recibir tu galardón. Así que Dios me los bendiga y bueno, nos vemos el próximo miércoles y entraremos en el capítulo 12. Amén.